capítulo 6. Entonces estábamos mirando ruido y dijimos que no íbamos a hablar más de ruido, así que vamos a saltar estas láminas. El ruido tiene un montón de propiedades súper interesantes. Si alguien tiene dudas de esto, pregunte, por favor. Si alguien quiere aprender más de ruido, es un tema, el ruido es un temazo, es realmente un temazo. Eh, este paper es bien interesante. El título es lo más interesante. Es el título de un paper. Ah, just love flicker noise. ¿Se lo imaginan? ¿Quién puede ponerle? No fui yo, no fui yo, pero imagínense, parece que el ruido provoca cosas en la gente, provoca expresión. Bueno, y así que al modelo con capacitores, falta un GMB aquí, ruido. Otras fuentes de ruido y pasamos a electrónica de potencia. Este es como el último capítulo. Yo tal, tal vez después de esto podemos hablar un poco de mi investigación, por si a alguien le interesa saber, así que hablemos un poco de eso. Pero después. Entonces vamos a hablar de electrónica de potencia. ¿Y qué es la electrónica de potencia? Es la disciplina que se enfoca en el estudio y desarrollo de circuitos que permiten control, manejo y conversión de potencia. Súper, súper simple, es como obvio. Pero ahí lo importante es que vamos a estar usando, vamos a estar encendiendo y apagando motores, encendiendo y apagando LEDs, por ejemplo, encendiendo y apagando cargas. Entonces, queremos hacerlo de la forma más eficiente posible. Por ejemplo, encendiendo y apagando parlantes. No, pues los parlantes no se encienden ni se apagan, po. ¿Ah? Los parlantes operan de manera continua. Y hay potencia metida ahí. Vamos a buscar la forma de encender y apagar cosas de manera eficiente. Hay diversas disciplinas, control automático, sistemas de potencia y electrónica. De electrónica, en mi opinión, la electrónica de potencia tiene poco. Yo creo que se parecen porque llevan la palabra electrónica en el título. No, no. No es tanto eso. En electrónica de potencia hay una tremenda diferencia respecto de este curso de electrónica. Y es que en electrónica de potencia uno asume, mejor vamos a ir sobre las láminas, uno asume que voy a avanzar un poco. Hay que minimizar las pérdidas de potencia en los semiconductores. Entonces uno asume que los switch, que se llaman tiristores en electrónica de potencia, están siempre cerrados con B igual 0 o abiertos con I igual 0. Y esto en general es una buena aproximación. Nosotros hemos aprendido en electrónica que nunca ocurre B igual 0, ¿cierto? Nosotros tenemos las curvas típicas y nunca estamos en B igual 0. Siempre estamos con un B chico. Pero en electrónica de potencia, ese B es mucho menor que B de D. Es tan chico en comparación con B de D que uno puede asumir que, mira, es prácticamente cero. Entonces, con eso se logran grandes eficiencias, porque las pérdidas son pequeñas. ¿Se acuerdan cuando calculamos la eficiencia en la I2? En ese ejercicio de diseño de la I2, donde hay que calcular la eficiencia. Bueno, tiene que ver con lo mismo, con que las caídas de tensión en los tiristores deben ser pequeñas. Las magnitudes de voltaje y corriente son mucho más grandes que las caídas de los semiconductores, entonces estas se pueden despreciar. Ya, volvamos a aquí. Historia. Antes de la electrónica de potencia, la conversión de potencia se hacía usando máquinas eléctricas rotatorias. ¿Qué? ¿Qué? O sea, a ver, gracias al señor Tesla, nosotros tenemos unos transformadores y tenemos energía eléctrica sinusoidal, que es súper fácil de convertir a energía eléctrica sinusoidal, pero de otras magnitudes, ¿cierto? Cuando subimos el voltaje, bajamos la corriente, podemos transmitir la electricidad con pocas pérdidas, y luego bajamos el voltaje, subimos la corriente y podemos alimentar cargas en una casa. Típico, ¿cierto? Y eso es parecido a los que tienen analogías más mecánicas a un sistema de reducción. Por ejemplo, a los cambios que tiene un auto o a los cambios que tiene una bicicleta con cambio.
que si uno quiere ir más rápido, va con un cambio más pesado, el torque que uno puede ejercer es mucho menor, pero la velocidad que uno puede alcanzar es mucho mayor. Entonces, hay torque por frecuencia angular, eso es como, ¿qué era? Ah, es como potencia, ¿cierto? Claro, es potencia, ¿o no? Torque por frecuencia angular. Es exactamente, mira, qué interesante. Entonces la potencia que uno le entrega a la rueda es más o menos constante, es la potencia que uno le puede entregar pedaleando. Y esa potencia se puede entregar con alto torque y baja velocidad o al revés. Lo mismo pasa en circuitos, podemos entregar alta corriente y bajo voltaje o al revés. Pero antes de eso, cuando queríamos convertir de DC a DC, no había electrónica de potencia, lo que se hacía era algo muy simple. Era, eh, era usar convertidores no estáticos. Los convertidores actualmente se llaman convertidores estáticos porque están quietos. ¿Se imaginan los convertidores que no eran estáticos? Un convertidor que no era estático era esencialmente un motor que lo acoplo mediante alguna caja de reducción a otro motor. Entonces, este es mi sistema de conversión DC-DC. No estoy bromeando. Aquí aplicamos, no sé, 120 volts, por decir algo, que mueve este motor. Este motor genera eh, un torque aquí y una velocidad que entran a este sistema de reducción que hace las veces de transformador, que produce otro omega y otro torque que entran a este otro motor. Entonces tenemos aquí un voltaje, por ejemplo, más bajo y más corriente. Entonces, antiguamente esta era la forma de hacer conversión DC-DC. Y si yo quería cambiar la razón de conversión, ¿qué tenía que hacer? Cambiar la caja aquí, cambiar el sistema de reducción. Pregunta. Sí, engranajes mecánicos, tal cual. Igual es como ineficiente, ¿no? Porque los engranajes no son muy eficientes. Bueno, después de eso aparecieron los convertidores o conversores estáticos. Estáticos en el sentido que no tienen partes móviles, que no se están moviendo. Y el diagrama general es esto que está acá. Hay una potencia de entrada, hay una potencia de salida, y hay, ¿esto es realimentación? Es como realimentación, ¿cierto? Aquí estamos midiendo algo y aquí hay un lazo de realimentación que hace que la salida sea lo que yo quiera. ¿Cómo se hace en el fondo? AC-DC, DC-DC, DC-AC o AC-AC. Hay de todos tipos. Aplicaciones, ya se imaginan un montón, ¿cierto? ¿Han andado en metro alguna vez? ¿Sí? Es un vehículo eléctrico, sí. No lo manejan ustedes, pero bueno, es como el futuro, vehículos eléctricos que ustedes no manejan. Em, y han visto las diferencias entre los metros de diferentes líneas. Por ejemplo, hay unos que suenan. ¿Han escuchado los motores que suenan o no? ¿Ah? ¿Suenan? ¿Y cómo el motor suena? Ah, los rieles. Es que los rieles de la línea 4 son distintos, pues son de acero. Es como un tren, no es como este otro que es neumático, sí. Oye, ¿y han escuchado otro que voy a tratar de imitarlo? ¿Ah? ¿No? ¿No les suena? Que suena, hace como ese ruido. ¿Alguien se ha imaginado qué puede ser ese ruido? Hay un inversor. Hay un inversor que está conmutando a través de algún PWM. Entonces, esos metros seguramente son más eficientes. Yo no cacho nada de metro, ¿ah? Yo soy usuario. El profesor Dixon sabía un montón de metro. Él había trabajado en proyectos con metro. Y Javier Pereda sabe un montón también. A ellos pueden preguntarle. Yo soy usuario, pero imagino cosas cuando ando en metro. Entonces me imagino los inversores funcionando y es el ruido. Sí.
Bueno, yo también juego con aeromodelismo y en aeromodelismo también usamos motores eléctricos, y también usamos inversores y esos operan a 8 kHz. Tienen una PWM a 8 kHz y se escuchan los 8 kHz y hay motores que suenan, es muy divertido, en que el motor es el parlante. Entonces, para comunicarse el controlador con la persona, emite sonido, pero para evitar usar un parlante, usa las bobinas del motor como parlante. Es muy divertido. Y hay gente que trata de hacer música con eso. Ustedes saben, hay nerd para todo. Bueno, hay un montón de aplicaciones. Entonces, el bloque fundamental de conmutación se llama tiristor. Los tiristores son semiconductores de potencia que permiten controlar grandes corrientes en conducción y no conducción. O sea, en la práctica operan como switch. Utilizan pequeñas corrientes de control y hay un montón de tipos de tiristores. Tienen toda una sopa de letras de tiristores posibles. Y uno ve esta cuestión, oye, la corriente circula por aquí. O sea, el tiristor, esta es la sección transversal, por ahí circula la corriente. O sea, no es que tenga tres patitas, tiene tremendas superficies por las que circulan cientos de amperes. Estos son otros tiristores. Este también es un tiristor y este se ve mucho más chico. Entonces, ¿de qué depende de si yo denomino que algo es un tiristor o no? Depende del uso. Depende si lo voy a usar como en conmutación o no. Entonces, la idea es conmutar en vez de ajustar, como dije antes. O sea, cuando hablamos de electrónica, trabajamos en régimen lineal. Trabajamos con un amplificador que está operando como fuente de corriente y tiene pérdida. Necesariamente un transistor operando como fuente de corriente tiene pérdida. En cambio, en este otro caso, encendemos y apagamos. Cuando encendemos, toda la corriente circula por ambos, por el tiristor y por la carga, y la caída de tensión del tiristor es pequeña, entonces tiene mucha eficiencia. Y cuando apagamos, no hay corriente, por lo tanto, no hay, no hay pérdida. Entonces, estos sistemas son mucho más eficientes. Los tiristores permiten hacer sistemas de conversión DC-DC, por ejemplo, con eficiencias del orden de 90 y tantos %, donde el tantos depende de qué tan grande es el sistema, pero puede llegar, no sé, 95%, incluso más. Es bien impresionante. ¿Qué es esto? Ah, estos son los tiristores. Vamos a empezar a hablar de los tiristores entonces. Vamos a empezar a hablar de algunos tipos. Entonces, aquí hay un montón de tipos de tiristores. Vamos a ver algunos de esos ahora. El primero de ellos es el diodo de cuatro capas, que se llama diodo Shockley, porque Shockley trató de hacer diodos de cuatro capas y no le resultaron muy bien. Y después de eso apareció Intel, gracias a que no, en realidad apareció Fairchild Semiconductor gracias a que muchos de sus empleados se desesperaron porque no podían trabajar con Shockley. Pero bueno, toda la historia está entrelazada, ¿cierto? El diodo de cuatro capas es un dispositivo semiconductor que tiene dos condiciones estables de funcionamiento, abierto o cerrado. Esta situación se debe a realimentación positiva. ¡Wow! Este es el símbolo del diodo Shockley. Tiene solo dos terminales. Es un diodo de cuatro capas, PNPN. Y uno lo puede pensar como que fueran un PNP conectado a un NPN, de esta forma. Entonces, cuando por aquí circula corriente, por aquí circula, y para que por aquí circule, tiene que haber corriente aquí, por lo tanto, hay corriente entre los dos terminales. Por el contrario, si es que por aquí no hay corriente, por aquí no hay corriente, por aquí no hay corriente en ningún caso, y esto no conduce. Entonces, como dije, solo hay dos formas de que esto opere, o en full conducción o sin conducción. Entonces uno puede mirar las curvas de esto. El símbolo se parece a un diodo, y de hecho las curvas son como las de un diodo, corriente versus voltaje.
con una pequeña, gran diferencia. Y es que para encender esto, para encender este dispositivo, para encender este diodo de 4 capas o diodo Shockley, hay que darle un voltaje muy alto al diodo. Entonces, si yo llego a este voltaje muy alto, que se llama voltaje o tensión de cebado, V sub B, esta cosa se enciende y pasa a un estado de encendido, y en este estado de encendido se comporta igual que un diodo. Si yo no excedo este voltaje o tensión de cebado, este dispositivo permanece apagado. Entonces, cuando yo lo enciendo, paso por esta curva. Cuando yo lo apago, me devuelvo por esta curva. Hay como una histéresis ahí. Una histéresis debida a la realimentación. Después está el SCR o Silicon Control Rectifier, que es un diodo de 4 capas glorificado. Tiene compuerta. Y esa compuerta permite circulación de corriente entre ánodo y cátodo. ¿De qué forma? En el fondo yo le entrego un impulso de corriente y ese impulso de corriente me permite en la práctica bajar la tensión de cebado. Entonces, si yo, si yo no le aplico un impulso de corriente aquí, se comporta igual que un diodo de 4 capas. Pero si yo le aplico un impulso de corriente, bajo la tensión de cebado. Entonces la tensión de cebado, esta es función de la corriente de la compuerta. Yo puedo bajar esta tensión de cebado al aplicar I sub G. Entonces puedo encenderlo sin tener que llegar a una tensión muy alta. ¿Cómo enciendo y cómo apago el SCR? Bueno, se habla de disparo y de extinción. Eso es encender y esto es apagar. Esto es apagar y esto es encender. Entonces, ¿cómo lo enciendo? Lo enciendo por compuerta, por corriente de I sub G, aquí. Por ejemplo, usando este tipo de circuito. O lo enciendo por módulo de tensión, aplicando una tensión muy alta aquí, o por un gradiente de tensión muy alto aquí, por radiación, por temperatura también se pueden encender. Y- sí, sí, porque en realidad sí, sí. Este Bin es menor porque en realidad lo que te interesa aquí es la corriente. Tú juegas con este valor de resistencia, sí. Después vamos a ver circuitos con este dispositivo, en que este es igual a lo que hay aquí. Esto es carga. Pero los vamos a mirar más rato. Em, ¿Y cómo lo apagamos? ¿Lo podemos apagar con un interruptor? ¿Cómo esto? A ver, ¿qué pasa si yo cierro este interruptor? En el instante inicial en el que yo cierro este interruptor, viene la corriente por aquí. Supongamos que este R es pequeño. En el instante inicial en el que cierro, ¿cómo se comporta este capacitor? Como un cortocircuito. Entonces, un cortocircuito y un R pequeño. ¿Por dónde preferirse la corriente? Por acá, ¿cierto? Se va a ir por acá. Entonces va a dejar de pasar corriente por el tiristor, ¿cierto? Deja de pasar corriente por el tiristor y se devuelve a cero. Mientras que la corriente sigue circulando por acá. Y después de un rato, muy corto, ¿qué le pasa al capacitor? Se carga, ya no hay más corriente por acá y tampoco hay más corriente por acá porque se apagó. Una forma ingeniosa de apagar este. Entonces con un interruptor yo puedo apagar el tiristor. Y forzada es simplemente forzando la corriente a cero. Muy bien. El DIAC. Oh, este es nuevo. No es nuevo para nosotros. Estos existen hace mucho tiempo. Diodo, diodo para corriente alterna, que es como una especie de diodo de 4 capas, pero que opera para los dos lados. Entonces,
si lo miramos en el primer cuadrante, es un diodo de 4 capas. Pero si lo miramos en primero y tercer cuadrante, opera como dos diodos de 4 capas, espalda con espalda. No es necesario dar más detalle, esto es simplemente un diodo de 4 capas para el primer y tercer cuadrante. Oye, y si existen estos como diodos de 4 capas para primer y tercer cuadrante, existirán otros que lleven un terminal extra, supongo, ¿no? Entonces, esos se llaman TRIAC, que es un triodo para corriente alterna, que es como una especie de SCR, como un SCR. Ah, eso me pasa. Siempre que hablo y escribo, termino escribiendo lo que estoy hablando. Entonces digo SCR, cuando digo R, escribo la R y me comí la C. SCR. El TRIAC es un tiristor bidireccional que actúa como dos SCR en configuración antiparalela. Permite operar en los 4 cuadrantes. Dije espalda con espalda antes, quise decir antiparalelo. Entonces, cuando yo le meto una corriente por la compuerta, puedo bajar el voltaje de cebado en valor absoluto. Perdón, eso es con un menos ahí. Y de esa forma puedo encender este TRIAC. Y el TRIAC yo diría que es lo que más se usa en la práctica, en tiristores. Los anteriores no se usan tanto, los SCR sí se usan, pero los TRIAC yo diría que son lo más usado, porque uno los puede encender. Disparo y extinción, lo mismo que para el caso del SCR. Sin embargo, hay que tener en consideración que debido a la conducción en ambos sentidos, el voltaje con puerta debe tener la polaridad correcta. O sea, yo le meto corriente en esa dirección para encenderlo aquí, o le quito corriente para encenderlo en la otra dirección. Está también el GTO, Gate Turn Off. GTO, GTO, sí, Gate Turn Off. Es un tiristor que puedo apagar directamente con la compuerta. Entonces, es como un SCR, pero yo puedo extinguirlo o apagarlo mediante un pulso inverso entre compuerta y cátodo. Entonces, si aplico un pulso inverso, puedo pasar del estado de conducción al estado apagado fácilmente, simplemente con un impulso inverso en la compuerta. Después está el IGBT. Estos son muy usados en metro, por ejemplo, en autos eléctricos. Estos em, son tiristores, también se les llama tiristores, pero uno mira el símbolo y claramente aquí hay algo raro. Esto parece como un MOSFET, esto parece como un BJT, y bueno, tiene un diodo de vuelta aquí. Entonces, esto es como una especie de BJT, pero con compuerta aislada. Compuerta aislada. Isolated gate. Perfecto. Entonces, como un BJT con compuerta aislada. O sea, el beta de este BJT debería ser ¿cuánto? ¿Ah? Infinito, ¿cierto? Porque la corriente de compuerta es cero. Entonces, como una especie de BJT con beta infinito. Entonces se activa por tensión y permite manejar gran corriente. Típicamente tienen este diodo de protección aquí. Y típicamente requieren algún driver, porque tienen niveles de voltaje que a veces no son lo más cómodo. Entonces uno le pone un driver aquí y le mete en la entrada una señal de un microcontrolador, por ejemplo, eh, digamos así, una señal que viene de un microcontrolador, y este driver eleva el voltaje y protege para que las señales de kickback no golpeen el microcontrolador. Y estas son las curvas, se ven más o menos parecidas a las del DJT. Se opera en esta región. Recuerden que queremos operarlo en la región de bajo voltaje, baja resistencia. Este es un resumen de diferentes tecnologías. Está la tecnología MOSFET, bipolar, IGBT y GTO.
para diferentes potencias y diferentes velocidades o rapidez de conmutación. Entonces aquí vemos, por ejemplo, corriente, frecuencia y voltaje. Y tenemos esta especie de mapa. Entonces, según la aplicación, uno elige. Si yo necesito algo de alta corriente, me voy a ir por los tiristores, GTO, y con eso logro altas corrientes. Si quiero corrientes más chicas, como 500 amperes, está bien el eje, ¿o no? No estamos acostumbrados a 500 amperes. IGBT, ¿cierto? Hay varias tecnologías. Y si quiero conmutar rápidamente, el MOSFET es la opción. Es el que conmuta más rápido. Muy bien, ahora vamos a ver aplicaciones. Ya terminamos de ver tiristores. Ok, no vimos mucho realmente. Esta es una clase muy descriptiva. Esta no es una clase muy exhaustiva. Esto es una introducción a la electrónica de potencia. Vimos tiristores, ya sabemos que existen. De ahora en adelante vamos a asumir que tenemos tiristores que podemos controlar para que se enciendan y para que se apaguen. Asumiendo que eso existe, ahora vamos a ver cómo lo usamos. ¿Qué tiristor? Da lo mismo. El tiristor es un switch. Vamos a asumirlo como un switch. El modelo del tiristor es un switch. Entonces, existen circuitos de rectificación AC a DC. Un rectificador. Sí, ok. Es como un rectificador. Permiten convertir corriente alterna bidireccional en una corriente continua unidireccional. Hay configuraciones monofásicas con diodos, esa ya la aprendimos, y con SCR, trifásicas con diodo SCR, GTO y GBT. O sea, podemos controlarlo. Digamos que podemos encenderlo y apagarlo, no, no simplemente como el diodo que enciende cuando la corriente va en una dirección, sino que además a eso podemos darle una PWM. Podemos encender y apagar el diodo y hacer que conduzca a veces y otras veces no conduzca. Entonces con eso podemos controlar el voltaje de salida. Entonces este es el típico que conocíamos nosotros. Este es el rectificador de onda completa. Este es el rectificador de onda completa con derivación central. Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Teníamos en este caso el voltaje de entrada, que es esta sinusoidal. Cuando tenemos el diodo, recuerden, es un switch. Entonces simplemente nos da las, los semiciclos positivos. Y este otro que es de onda completa nos da semiciclos positivos y negativos dados vuelta, entonces es como un valor absoluto de la entrada. Ok, eso no es nada nuevo. Lo nuevo viene aquí. En vez de un diodo aquí ponemos un SCR. Y este SCR podemos indicarle a través de esta tercera patita cuándo encenderlo y cuándo apagarlo. ¿Cuándo encenderlo más bien? Digamos que se apaga solo. ¿Cuándo se apaga esto? Cuando cruza por cero, ¿cierto? Cuando la salida cruza por cero, ahí se va a apagar. Entonces yo podría, por ejemplo, indicarle, oye, no te enciendas al principio de la onda, enciéndete en un ratito después, o sea, después de que partió la onda te enciende. Entonces la energía que yo le estoy entregando a mi carga va a ser función de cuán tarde yo enciendo el SCR. Y yo puedo encenderlo aquí, 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 en cualquier parte. Y puedo darle más y menos energía según cuándo lo enciendo. Imagínense que esto es una estufa. Entonces yo puedo hacer que esta estufa se caliente más o menos según cuándo yo enciendo el SCR. Y puedo hacer lo mismo también con un rectificador de onda completa. Encendiéndolo tardíamente, le entrego menos energía. Entonces, tardíamente, esto es, en el fondo igual lo estoy usando como switch, pero lo enciendo tarde, entonces consume poca energía, pero le puede entregar menos energía a la carga. A ver, pensémoslo de otra forma. Si yo quiero encender una estufa, pero quiero encenderla levemente, no le puedo poner una resistencia en serie porque se va a comer toda la energía de esa resistencia en serie. En vez de eso, la enciendo y la apago rápidamente. Y según cuánto rato está encendida y cuánto rato está apagada en cada ciclo, yo puedo controlar la cantidad de energía que le estoy metiendo a la estufa. Esa es más o menos la idea. Ahora sí.
Define eficiencia. Es que la eficiencia, ahí hay un tema, qué bueno que lo preguntas, porque la eficiencia en ingeniería la definimos como la energía que entregamos a la carga dividida por la energía que yo le estoy entregando desde fuera, ¿cierto? Y aquí, en este caso, en este rato, mientras no la enciendo, la corriente es cero. Entonces no hay energía entregada por mi fuente. Entonces la eficiencia teóricamente puede llegar al 100%. Entonces tu pregunta va por otro lado. Tu pregunta va más bien porque, pucha, tal vez yo quiero entregarle la máxima potencia. Sí, ok, si le quieres entregar la máxima potencia, ponle un cable ahí. La gracia de esto es que yo puedo controlar cuánta potencia le entrego. Esa es la gracia de los... No, 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 no es cero, porque acuérdate que estamos entregando potencia y la potencia tiene que ver con el cuadrado de esta cosa. Entonces, momento, que quiero dejar más claro esto, que esto es importante. Em, Tú quieres entregarle potencia a la carga, pero no quieres entregarle máxima potencia, ¿cierto? Porque tú quieres controlar esa potencia de alguna forma. ¿Cómo controlas esa potencia? Bajándole el voltaje. Oye, no, no puedo bajar este voltaje. Es súper caro bajar este voltaje con un transformador. Entonces lo que hace es encenderla y apagarla para que no toda la potencia de aquí le llegue a la carga. Y la que no llega no se disipa. Yo podría poner una resistencia aquí para disipar toda la potencia extra, pero eso disiparía mucho calor, tendría que usar una resistencia muy grande. Para evitar eso, pongo un switch que yo puedo encender y apagar. Cuando lo enciendo, traspaso toda la potencia a la carga. Cuando lo apago, la carga no se da cuenta que tiene la fuente no se da cuenta que tiene una carga conectada. Entonces, opera con máxima eficiencia. La eficiencia teórica es 100%. ¿Te fijas? Porque este elemento no disipa. Una forma de calcular la eficiencia es potencia en la carga dividido por esta potencia de la fuente. Y esta potencia de la fuente es la suma de las potencias de la carga y la potencia del elemento que le está entregando esa potencia a la carga. Si este elemento no disipa, la eficiencia teórica puede ser 100%. ¿Cómo? Sí, sí. Por eso que no es 100%. Hay más preguntas. Allá hay una. Sí, gasta poco de potencia, pero vamos a volver a este supuesto que hay aquí, que las magnitudes de voltaje y corriente son enormes. Entonces, la potencia que se disipa en el elemento es pequeña porque el voltaje es pequeño en comparación con el voltaje que le está entregando la carga. Entonces, es despreciable. En la práctica no lo es, por lo tanto, la potencia no llega a 100%, llega a 90 y tantos por ciento. Martín. También podría ser, pero es que es más difícil. Decirle pasa ciclo por medio es un poco más difícil y el control es menos fino. Tú tienes un control continuo aquí, si es que dejas pasar un porcentaje menor de cada ciclo. Muy bien, pues aplicaciones prácticas de esto, el dimmer. ¿Conocen el dimmer o no? ¿Quiénes han escuchado hablar del dimmer? ¿Quiénes pensaban que se dice dimer? Se dice dimmer, ¿ok? Porque lleva dos M. Si fuera una sola M se pronunciaría distinto. Entonces, este dimmer lo que hace es, perdón, dimear. Ok, viene del verbo to dim, que es como atenuar. Entonces, con un dimmer uno puede atenuar la cantidad de luz, por ejemplo. Entonces, si uno tiene una luz que va conectada a un dimmer y uno baja la intensidad de la luz, puede ponerse romántico. O puede bajarla, por ejemplo, para
para poder mostrar algo en una diapositiva. Hay muchas razones por las que alguien podría querer bajar la intensidad de la luz, ¿cierto? De manera continua. O sea, no es solamente apagar la luz y encenderla, sino que yo la puedo bajar de manera continua. ¿Han jugado con dimmers o no? Algunos han jugado con dimmers. Bueno, ¿cómo puedo hacer un dimmer? Podría, por ejemplo, poner una fuente de 220 volts, poner una resistencia variable aquí y poner aquí mi luz. Vamos a dibujarla así. Podría ser, ¿o no? El problema es que lo que no esté disipando la luz, lo va a estar disipando esta resistencia. Tendría que ser la media resistencia para que no se queme. ¿Ustedes han visto los dimmers o no? Son chiquititos. ¿Cómo lo hacen tan chicos? ¿Cómo es posible? Bueno, la forma de hacerlos tan chicos es gracias a la electrónica de potencia. En el fondo el dimmer tiene una red RC en la que variándole el R le cambio la frecuencia del pasabajos al filtro. Por lo tanto, variando el R puedo cambiar el desfase. Y cambiando el desfase puedo cambiar el instante en el cual gatillo el triac. Entonces, cambiando este R, yo puedo hacer que el triac gatille aquí, por ejemplo, o que gatille mucho más tarde en la onda, por ejemplo, que gatille aquí. Entonces puedo variar la cantidad de luz que sale de este sistema de manera continua. ¿Hay preguntas? Tal vez esas ampolletas tengan su propia electrónica de potencia dentro. Por ejemplo, hay varios tipos de ampolletas, buena pregunta. Hay varios tipos de ampolletas que ahorran energía. Son mucho más caros, sí, que no son dimmer realmente, no son como este dimmer. Existen, pero lo que hacen es darle no sé si bajan la intensidad, no sé si le dan una sinusoidal más baja, no sé cómo funciona eso. Pero un dimmer convencional no funciona con estos tubos fluorescentes, por ejemplo. Y estas ampolletas que ahorran energía son esencialmente tubos fluorescentes. Y hay otros que funcionan con LED, pero quién sabe qué electrónica de potencia lleva el LED, porque un LED no funciona con 220 volts, ¿cierto? Entonces tiene que haber algún circuito ahí, que no sé qué circuito es, que le entrega la potencia a los LED, pero tiene que ser electrónica de potencia, si no, no sería eficiente. Si le pongo un R en serie, no es eficiente. Y si estoy buscando máxima eficiencia. Entonces tienen que ser circuitos muy eficientes, tienen que llevar electrónica de potencia. Y la electrónica de potencia en general toma señales conocidas, sinusoidales. Así que no sirve si le entrego una forma de onda rara. No, bueno, eso. Muy bien. Sigamos, hay más. Rectificación trifásica. Entonces tengo voltajes de entrada, trifásico, y puedo hacer rectificador de media onda, también cada uno de estos encendiéndolo y apagándolos cuando quiera. Hay preguntas. Con una PWM, es que es parecido. Tú puedes hacerlo con una PWM si es que le entregas una potencia, tú dices una cosa así, por ejemplo, y esto va con PWM. Eso es parecido. La diferencia es que, ¿quién define la PWM? Algún microcontrolador, qué sé yo. Bueno, aquí la PWM está definida, que no es una PWM realmente, está definida por la misma entrada sinusoidal. O sea, esa te da el ciclo completo. Son ciclos de 20 milisegundos entre este punto y este punto. O sea, 10 milisegundos de aquí a acá. ¿Y quién define cuando enciendo dentro de esos 10 milisegundos esta red RC? Entonces, como es mucho más
eficiente que tener un microcontrolador al lado que esté generando una PWM, que esté encendiendo y apagando. Esta es una forma muy eficiente de hacerlo, muy barata además, con muy pocos componentes. Menos componentes, menor probabilidad de falla, menor costo. Esto es puramente componente analógico, no hay nada digital aquí. Muy bien, pues este es un rectificador con PWM. Vemos que hay formas de hacerlo y con esto yo puedo alimentar cargas DC o puedo alimentar motores, por ejemplo, puedo alimentar diferentes cosas. Hay aplicaciones de convertidores DC-DC, circuitos que convierten corrientes continuas de un nivel de voltaje a otro, conservando la potencia, o sea, con alta eficiencia. Se basan en transferencia de energía entre fuentes e inductores y capacitores. ¿Por qué usamos inductores aquí? ¿Mm? No va por ahí, va por un tema de eficiencia. Está relacionado con la eficiencia, pero la razón principal es la eficiencia. A ver, yo podría, por ejemplo, imagínense esto, yo podría querer transferir potencia a una carga usando, por ejemplo, capacitores conmutados. Yo podría cargar un capacitor aquí y luego abrir aquí, poner este capacitor con otro en paralelo, el voltaje me baja a la mitad y luego le entrego ese voltaje a la carga. Luego vuelvo aquí, conecto este acá, tengo el voltaje total, luego abro aquí, comparto este voltaje con otro capacitor, bajo el voltaje a la mitad y lo comparto con la carga. Podría hacerlo, ¿cierto? Uno mira esto y dice, parece que no hay switch, o, perdón, parece que no hay elementos que disipen energía, porque hay puros capacitores y switch. Los switch no disipan energía. Entonces, parece que la conversión de aquí a allá es 100% eficiente, ¿o no? Uno podría pensar así, ¿o no? O sea, la lógica me dice eso. Si aquí estoy cargando un capacitor, esto debe ser 100% eficiente. No, pero eso no me importa, no me importa que haya desfase. ¿Es 100% eficiente? A ver, juguemos. Voy a cargar un capacitor. Y vamos a cargarlo mejor usando un switch aquí. ¿De acuerdo? Voy a cargar un capacitor. Voy a cerrarlo. Lo cerré. Este es B, este es C. ¿Cuál es la energía del capacitor después de que está cargado? E final igual un medio CV cuadrado. Muy bien. ¿Cuál es la energía que le entregó la fuente al capacitor durante todo ese rato para cargarlo? ¿Qué? ¿CV cuadrado? ¿Por qué? A ver, calculémosla, porque yo no me la sé. Digamos que esta es la energía final del capacitor. ¿Cuál es la energía que requirió esta fuente entregar a toda esta carga? Entonces, yo sé que es voltaje, la energía es integral de voltaje por corriente. ¿Todos de acuerdo, no? El voltaje es constante. Entonces, la energía es voltaje por la integral entre cero e infinito de la corriente. Esto es de T, por si acá. Lo escribí pésimo, parece de A. Oye, ¿y cuál es la integral entre cero e infinito de I? ¿Ah? Es como la carga que le entregué, ¿cierto? Entonces la integral entre cero e infinito es como la carga. P por la carga.
Ah, no, la carga es Q, ¿cierto? Sí, sí, es Q. Q. Ah, y Q es, ¿cuánto es Q? C por V. O sea, la energía que entregó la fuente es como CV, mientras que la energía que recibió el capacitor es un medio de CV cuadrado. Es la mitad de la energía. ¿Dónde se fue la otra mitad? ¿Qué resistencia? Aquí yo no tengo ninguna resistencia. Esto es un misterio. Esto es un misterio, ¿no? ¿Dónde se perdió? A ver, si uno hace esto con más cuidado, porque aquí lo hice con muy poco cuidado, algo raro pasó aquí, ¿o no? Lo hice con muy poco cuidado. Si uno lo hace con más cuidado, se va a dar cuenta de que este switch en realidad es una resistencia. Y cuando yo estoy cargando esto, en realidad estoy transfiriendo este voltaje al capacitor a través del R. Entonces parte del voltaje cae aquí y parte cae aquí y se establece eventualmente. Pero si yo integro la energía que se disipó en este R, voy a tener que es la misma energía que yo finalmente entregué a C, independientemente del valor de R, que puede ser muy cercano a cero. Entonces da lo mismo el valor de R. Si yo le meto un escalón a un capacitor, voy a perder la mitad de la energía en el cable. Y eso es terrible. Entonces, cuando yo cargo un capacitor con un escalón de voltaje, yo pierdo la mitad de la energía. Y eso es una regla general. Si yo cargo un capacitor con corriente, con un pulso de corriente, yo no pierdo energía. Si yo lo hago así, yo no pierdo energía. ¿Cuál es el dual de este circuito? Una fuente de voltaje conectada a un inductor. Eso no pierde energía. ¿Pero cómo? Si un inductor es un cortocircuito en DC, un cortocircuito en DC finalmente va a perder energía porque aquí voy a tener una tremenda corriente. Bueno, pero no llegamos a DC. Estamos conectando y desconectando. Entonces, esta es la forma más eficiente de sacarle energía a una fuente de voltaje fija. Entonces, por eso usamos inductores. Por eso es que aquí hay inductores. Muy bien. Oye, hice esto de una forma muy laxa porque si no me tomaría más tiempo. Pero ustedes pueden hacerlo con un R en general y van a darse cuenta del mismo resultado. Entonces hay algunas aplicaciones y todas llevan un inductor. Miremos esta. Este es un chopper que se llama buck, que este reduce voltaje. Entonces tenemos un diodo aquí, tenemos un switch. Este switch es el que podemos encender y apagar. Entonces esta cosa va a tener una cierta corriente por aquí. Y cuando yo apago el switch, el inductor va a asegurarse de mantener su corriente y por el diodo puede volver y por lo tanto tengo corriente en la carga. Existe este otro que es un chopper boost, que eleva el voltaje. Entonces, si yo cierro esto aquí, voy a tener corriente ahí solamente, ¿cierto? Entonces yo cargo este inductor con mucha corriente. Ya dijimos que esta carga de corriente es 100% eficiente. Luego abro aquí y por aquí sigue circulando la misma corriente. Adivinen para dónde se va. Para la carga. Se va para la carga y aquí eventualmente va a cargar un capacitor y va a darle esa corriente a la resistencia. Entonces, jugando con los tiempos de encendido y apagado, yo puedo hacer que el voltaje de salida sea mucho más grande que el voltaje de entrada. Y tengo un chopper boost. La electrónica de potencia se encarga de producir estas topologías
y controlar los voltajes de entrada de los switches para que la conversión sea lo más eficiente posible, para que tenga el mínimo error, para que se mueva al voltaje de referencia de salida de la forma más rápida posible y con las mínimas pérdidas. Eso es todo lo que se hace en electrónica de potencia y hay muchas formas de hacerlo. Es una disciplina muy interesante. Si quieren saber más de eso, pregúntenle al profesor Javier Pereda, que es nuestro experto en el tema. Aplicaciones de CDC, fuente de alimentación switching. Ah, como esta, por ejemplo. Esta es switching. ¿Cómo sé que es switching? Probablemente lleva transformadores muy pequeños adentro que son parte de la fuente switching, pero no lleva un transformador que convierta corriente de manera lineal. Y es por eso que tienen un rango de voltaje de entrada bastante amplio. Esta cuestión funciona de 100 a 240 volts. Y son súper eficientes, en general son súper eficientes. Entonces usan transformador aquí, que a veces lo podemos omitir, luego un rectificador y luego un regulador de tensión o limitador de corriente, que a veces es switching. Entonces típicamente la parte de regulación y limitación utiliza internamente algún dispositivo de los que ya hemos visto, como el 7805, por ejemplo, pero lleva una parte además que es switching. Y esa parte switching puede ser un chopper o elevador o reductor según la aplicación, y eso permite una mayor eficiencia, pero aumenta la no linealidad del circuito. Entonces esto va a producir un ruido que tiene que ver con los switches, y ese ruido eventualmente me afecta a la red también. Entonces, nosotros estamos re contentos porque gastamos menos energía. La gente que provee el servicio de la red no está tan contenta porque aparecen un montón de ¿ah? Armónicos que echan a perder el servicio, que hacen que el servicio no sea tan bueno. Muy bien. Aplicaciones, convertidor DC a C, también se conocen como inversores. Ah, inversores. ¿Alguien ha usado un inversor alguna vez? No un negador, sino que un inversor que convierta, por ejemplo, de 12 volts a 220 volts alterno. ¿Dónde? En el auto, cuando uno va de camping de repente, ¿cierto? Y uno puede sacar dos. Es un inversor. ¿Y cómo lo compra eso? ¿Cómo se llaman? Inversor. De un inversor. Que toman DC y convierten a AC. Son circuitos que permiten convertir corriente continua a alterna y operan alternando una fuente de corriente continua para generar tensiones positivas, perdón, y negativas. Entonces, este es el circuito. ¿Ah? Ya habíamos visto esto, ¿no? ¿Qué es esto? Si mi carga está aquí, es un puente H, es realmente un puente H, donde yo puedo encender estos dos y darle una cierta corriente para un lado, enciendo estos otros dos, le doy la corriente para el otro lado, y jugando con PWM, puedo hacer que la corriente sea parecida, la corriente promedio sea parecida a lo que sería una sinusoidal. Entonces es posible entregar voltajes sinusoidales a una carga, y si mi carga es un R y un C, perdón, el C se dibuja así, y tengo un L en alguna parte también, aquí. Entonces puedo hacer algo que parece una sinusoide. También existen inversores trifásicos. Estos son los que operan sobre los motores trifásicos. Ejemplo, proyecto Volta UC. ¿Conocen este proyecto, no? Que unos alumnos se consiguieron una donación de Mitsubishi, que les dio un Lancer bencinero y les dijo, conviértelo. Y ellos lo convirtieron a eléctrico. Y salió en la prensa, fue un proyecto bien emblemático, llevado enteramente a cabo por alumnos, con alguna ayuda de algún profesor, pero los alumnos fueron quienes hicieron esto. Igual es notable, ¿no? Muy bien. ¿Se puede mejorar la salida sinusoidal? Sí, usando métodos más sofisticados. Por ejemplo, existen inversores multinivel. Y eso es un tema de investigación de Javier Pereda.
que tiene que ver con hacer inversores que en vez de tener dos niveles o tres niveles como este, un nivel, dos niveles, tres niveles, utilizan más niveles, utilizan más fuentes de entrada. Y con más fuentes de entrada se pueden generar cosas más sinusoidales que hacen más feliz al motor. Algunas consideraciones: relevancia en la protección, diodos y aislación, filtros, bobinas de choque. Este es una pésima traducción, no se llama choque, se llama choke en inglés, que tiene que ver ¿cómo? ¿Qué es choke? Ahorcar, pero no queremos, o sí, como extinguir, más bien extinguir. Entonces, para extinguir las corrientes. Relevancia de los transientes, etcétera. Filtros, otro tema. Vamos a ver cuánto alcanzamos a mirar de filtro. Yo dije que íbamos a alcanzar a ver poco, nos quedan 15 minutos. El resto sigue en la tertulia. Esta es la definición de filtro. Es simplemente una función de transferencia sobre una señal, por ejemplo, una señal de voltaje. Filtrar es alterar su contenido en frecuencia, ya sea para eliminar componentes o realzar aquellos que interesan. Oye, estos filtros son lineales. Un filtro lineal. Si el filtro es lineal, ¿puede crear frecuencias nuevas? No, no pueden crear frecuencias nuevas. Entonces los filtros solamente permiten atenuar frecuencias y realzar otras que ya existen, pero no crean frecuencias nuevas. Un filtro es esencialmente un acondicionador de señal. ¿Por qué queremos estudiar filtro analógico? Por lo siguiente: este es el mundo real, que yo le llamo mundo, y el mundo tiene puras señales analógicas. Entonces, típicamente queremos procesarla aquí usando algo, CPU. Me cuesta hacer la U, siempre me ha costado. Ah, entonces, para llevar desde aquí hasta allá, yo necesito en algún momento, por ejemplo, un conversor análogo digital, un ADC, ¿cierto? Entonces yo tengo que ir del mundo. ah, ¿Puedo hacer eso, o no? ¿O faltó algo ahí? ¿Mm? ¿No? Teorema del muestreo, ¿qué dice el señor Nyquist? ¿Ah? ¿Le creen a Nyquist o no? Cuando dice que hay que usar un filtro anti-alias, ¿le creen o no? ¿Quiénes no le creen a Nyquist? No, no quiero saber, no quiero saber. Siempre, siempre, esto que sea un reflejo condicionado de ustedes. Siempre que alguien hable de muestreo, ustedes háganse la pregunta instantáneamente: filtro anti-alias. Así como siempre que alguien hable de realimentación, ustedes tienen que preguntarse por la estabilidad. Siempre que hay muestreo, ustedes tienen que pensar al tiro en filtro anti-alias. Entonces aquí hay que usar un filtro. Y este filtro, adivinen, es analógico. No hay forma de hacerlo digital. Y luego de esto podemos procesar los datos y pasarlo por un DAC. Y luego de eso necesitamos ir sobre un actuador, por ejemplo, un motor, una luz, una estufa, un generador de protones, lo que sea. Pero para pasar hacia este mundo, nuevamente, tenemos que pasar por un filtro de reconstrucción. Y ese filtro de reconstrucción es analógico. Bueno, este es el símbolo de filtro. Pasa bajos típicamente. Entonces eliminamos las frecuencias alta y media y nos quedamos con un pasabajo. Entonces el mundo necesita, y mientras seamos analógicos, seguirá necesitando filtros. Filtros. Y, 3443. Entonces los filtros son necesarios. Para limitar el espectro este es el filtro anti-alias, y para reconstruir, filtro de reconstrucción. Aplicaciones, muchas, no las vamos a ver. Especificaciones, aquí hay un montón. Ganancia o atenuación, ancho de banda, típicamente lo definimos como menos 3 decibeles respecto al máximo. Banda de paso o banda pasante, o pasabanda, algunos le llaman pasabanda también. Banda de rechazo o rechazabanda, yo no le llamo así. Banda de transición, que es la transición entre
la banda pasante y la banda de rechazo. Frecuencia de corte. Esta es la típica figura para definir qué tipo de filtro necesito. Entonces, está la banda pasante aquí. Y yo digo, cualquier cosa que esté mayor que un cierto nivel arbitrario es banda pasante. Entonces, digamos que la banda pasante está aquí. Yo quiero que la banda suprimida o banda de rechazo tenga una supresión de tantos decibeles. Y quiero que mi banda de transición esté entre este punto y este punto. Entonces, mi filtro va a ser cualquier función de transferencia que se mantenga lejos de esos límites. O sea, mi filtro podría ser esto. O mi filtro podría ser esto. Cualquier función que vaya dentro de esos límites es mi filtro. Pasabanda, bueno, requieren más especificaciones, ¿cierto? Los pasabandas tienen dos frecuencias, una inferior y otra superior. Y están los filtros pasatodo. ¿Para qué servirá un filtro pasatodo? Para desfases, tienen que ver con los desfases. Exactamente. Muy bien. ¿Qué quiero hacer cuando diseño el filtro? Hay un montón de objetivos. No voy a verlos, ustedes los pueden mirar. Quiero ir a la parte de procedimiento de diseño de filtro. Esta es la parte importante de esta clase. Ojo, probablemente no pregunte nada de esto en la prueba, porque no es parte de la materia del curso. De electrónica de potencia sí puedo preguntar. Lo más probable es que pregunte cosas sencillas. Eh, no voy a enfocarme mucho en eso. Ok, ¿cómo diseñamos un filtro? Lo primero es determinar la respuesta que yo deseo a partir de especificaciones del sistema. Ah, recuerden esto de diseño top-down. Entonces yo a nivel de sistemas digo, mira, yo quiero un filtro que tenga tal frecuencia de corte y que la banda pasante tenga tal atenuación máxima y la banda de rechazo tenga tal atenuación mínima y de ahí para arriba. Entonces cualquier cosa que cumpla con esas especificaciones va a ser mi filtro. Entonces eso es diseño top-down. Después yo obtengo una función de transferencia para ese filtro. Y eso lo hago en MATLAB, eso lo hago en papel, eso lo hago con algún software de computación científica, con algún software que genere funciones de transferencia. Entonces, yo de aquí saco una función de transferencia. Entonces, esto es MATLAB, esencialmente. Después, cuando ya estoy convencido de la función de transferencia, que puedo hacer de muchas maneras, elijo la topología circuital que me permite implementar esa función de transferencia en un filtro, en un circuito. Entonces, uno sin saber esto, me dicen, hazte un filtro, yo al tiro pienso en un pasabajo, en un RC. No, esa es la última parte del diseño de un filtro. La primera parte del diseño de un filtro es decir, ¿qué filtro quiero? Luego buscar una función de transferencia que funcione bien en mi sistema, que haga que mis simulaciones a nivel de sistema pasen la prueba. Y una vez que yo estoy convencido, mira, esta es mi función de transferencia, yo busco un circuito que es capaz de implementar esa función de transferencia. Y existen infinitos circuitos para cada función de transferencia. Así que ahí hay muchos grados de libertad. Y luego se construye el filtro. Consideraciones de diseño. Filtros de alta selectividad en general tienen los polos súper cerca del eje J omega. Aquí, súper cerca, ¿cierto? Y los ceros pueden ser números imaginarios. Pongo los ceros aquí. ¿Por qué me interesa poner los ceros en el eje J omega? Para asegurar que esa frecuencia en particular no pasen, exactamente. Si los pongo ahí, la función de transferencia evaluada en el eje J omega va a ser cero. Por lo tanto, esas frecuencias van a ser eliminadas completamente. Filtros de Butterworth. Oye, aquí no estoy viendo una topología circuital. Qué raro. Momento. Ah, el filtro de Butterworth. ¿Habían escuchado hablar de esa palabra, Butterworth, o no? Existen otros que son de Chebyshev, y hay más, hay varios tipos de filtros.
Pero esos son, en el fondo, funciones de transferencia que pueden ser implementados de diferentes formas. Entonces, Butterworth es un tipo de función de transferencia, donde los polos se ubican en una semicircunferencia. En una semicircunferencia. No hay ripple, entonces estos producen una respuesta que es máximamente plana aquí arriba, sin ripple, y la fase es razonable. ¿Cómo se diseña un filtro de Butterworth? Lo que diseño yo en realidad es la función de transferencia. Luego buscaré cómo hacer que estos polos que me resultaron queden como parte de un circuito. Pero lo primero es diseñar la función de transferencia. Y esa se diseña según esta regla que están aquí. No las voy a ver en detalle. Lo que me interesa es que sepan que existen procedimientos. Un procedimiento alternativo es meter la función de transferencia que uno quiere en MATLAB. Y MATLAB genera polos que aproximan a esa función de transferencia. Existen otros, Chebyshev. Los de Chebyshev tienen ripple en frecuencia. O sea, si yo miro la respuesta en frecuencia, existe ripple. Y este ripple hace que la respuesta no sea plana. Entonces van a tener puntos de derivada cero. Aquí hay 4 puntos de derivada cero. Van a tener n puntos de derivada cero, donde n es el orden del filtro. O sea, un filtro de orden 2, por ejemplo, va a ser así. Tiene un punto de derivada cero, 2 puntos de derivada cero. ¿Y cómo se calculan? Bueno, así se calculan. Los polos caen dentro de una elipse, caen en el contorno de una elipse. Y esta es la forma de calcularlo. Forma alternativa, MATLAB. Esto no tiene mucha ciencia, esto ya está súper estudiado. Ustedes pueden aprender rápidamente mirando un tutorial. Están los filtros de Chebyshev inverso, que tienen todo el ripple en la banda de rechazo. Entonces son planos aquí, tienen una banda de transición muy buena. Esa es una gracia de los Chebyshev, que tienen una banda de transición mucho más empinada que los de Butterworth. Están los filtros elípticos, que también tienen una banda de transición muy empinada, pero tienen ripple arriba y abajo, y la fase es muy no lineal. Y están los filtros de Bessel-Thompson, que son bastante planos aquí, tienen una fase bastante lineal, pero tienen una tasa de decaimiento muy lenta. Aquí hay comparación de filtros, cómo yo decido qué filtro usar, depende de todos estos temas, como orden del filtro, respuesta a la banda de pasante o banda de rechazo, em, cómo es la banda de transición, facilidad de implementación, etcétera. Aquí hay una comparación de orden para diferentes frecuencias normalizadas de rechazo. Y, por ejemplo, para este punto, o para este punto aquí, necesito tercer orden en un filtro elíptico, cuarto orden en un filtro Chebyshev o sexto orden en un Butterworth, para que tengan una idea. Entonces, depende de cuánto quiero rechazar, depende de cuán empinado quiero que sea mi banda de transición, es de si es el orden que voy a elegir y el tipo de filtro que voy a elegir. No hemos visto circuitos, estos son puras funciones de transferencia. Aquí hay comparación de nuevo entre Butterworth, Chebyshev, elíptico. Aquí hay retardo de grupo de nuevo para Butterworth, Chebyshev y elíptico. Estos vienen de las láminas de un profesor de Stanford que gentilmente me prestó sus láminas para usarlas y me dijo, pon mi nombre, aquí está su nombre. Transformaciones de filtro. Si HLPF es una función de transferencia para un filtro pasabajo con frecuencias de corte omega c igual 1, yo puedo convertir esta función de transferencia en un filtro pasalto. ¿Cómo? Simplemente haciendo HLPF de... ¿Ah? ¿Saben cómo, no? Reemplazo el S por algo así como 1 partido por S, pero aquí no cuadran mucho las unidades, ¿cierto? Entonces,
para que cuadren. No, no sé si cuadran, pero reemplazo el S por omega C partido por S. Y con eso, a ver, veamos cómo queda. Hagamos uno facilito. Función de transferencia de un pasa abajo. Rápido. Ahí está, ¿cierto? Ya, vamos a hacer un pasa alto. Entonces dijimos que tenía que reemplazar S por omega partido por S. Entonces me queda 1 partido por 1 más omega partido por S. Y eso es, multiplico arriba y abajo por S. Me queda S partido por S más. Sí, es un pasa alto. Perfecto, funciona. Entonces, esa es la forma de convertir un pasa bajo en un pasa alto. Em, yo puedo convertirlo en pasabanda también. De esta no me acuerdo. Voy a mirarla en mis torpedos. Si tengo torpedos aquí. Y que no es realmente un torpedo, es el formulario que me hice para este curso, ¿cierto? Entonces, este es S cuadrado más omega cero cuadrado. Y este otro es lo mismo, pero al revés. Donde B es el ancho de banda y omega cero es la frecuencia central. Muy bien. ¿Cómo implemento el filtro? Ahora, a nivel de circuito, ¿cómo implemento un filtro? Existen muchas opciones. A ver, me perdí, me perdí. Me perdí. Estábamos hablando de cómo hacer un filtro. A ver. Aquí está. Entonces, lo primero era la función de transferencia en MATLAB, y de estas podían ser de Butterworth, podrían ser de Chebyshev. Existen varias formas de escribir Chebyshev. Algunos le ponen T adelante, algunos le ponen I latina aquí, le ponen F al final. Hay varias formas de hacerlo. Son polinomios. El tema es la matemática. Butterworth y Chebyshev son matemáticas. No es que ellos hayan hecho filtros. Después alguien descubrió que esa matemática se adecuaba muy bien a filtros, elípticos, etcétera. Entonces ya terminamos con esta parte. Ahora vamos a ver la parte circuital. Cómo con un circuito yo puedo implementar un par de polos complejos conjugados, que son lo que uno necesita para hacer un filtro de Butterworth o de Chebyshev. Entonces vamos a la matemática. Existen varias formas de hacerlo. Una forma es con filtros bicuadrados. Estos se llaman biquad o bicuadrados. Cada uno de estos son de dos polos. Cada uno de estos tiene una función del estilo 1 más AS más B S cuadrado partido por 1 más CS más DS cuadrado. La función de arriba es numerador cuadrático. La función de abajo es denominador cuadrático. Hay un cuadrático arriba, un cuadrático abajo, bicuadrático. Por eso se llaman biquad. Y cada uno de estos se puede implementar fácilmente usando este esquema. Este esquema utiliza un integrador, dos integradores. Entonces, y tienen realimentación. Entonces, dependiendo de dónde yo saco la salida, es si esta es pasa alto, pasa banda o pasa bajo. Por ejemplo, esta salida de aquí va a tener una función de transferencia de este estilo. Mientras que este va a llevar arriba un 0 y este otro va a llevar arriba dos ceros. Entonces, depende de dónde saque la salida, es si es pasa alto, pasa banda o pasa bajo. Todo esto que tiene esta función de transferencia, que ustedes pueden calcular muy fácilmente, corresponde a uno de los bicuadrados. Y uno de los bicuadrados es capaz de hacer, para ponernos en contexto,
un par de polos complejos conjugados y un par de ceros en el origen. Entonces, cuando uno ve estos polos y ceros de una función de transferencia, yo digo ya, estos de aquí, estos cuatro de aquí los voy a hacer con H1 de S, donde H1 de S es lo que acabo de mostrar en un circuito. Y estos otros de acá los voy a hacer con H2 de S, donde H2 de S es el segundo circuito. Y el segundo circuito es otro bicuadrado igual a este. Esa es la forma en que se hacen los filtros en la práctica. Consideraciones de diseño, hay un montón de consideraciones. Polo y cero emparejado, o sea, hacer que H1 tenga polo y ceros que estén cerquita y H2 tenga polo y ceros que estén cerquita entre ellos. Ordenar las secciones de manera que el pasabajos esté en la entrada y si es posible hacer que los factores de calidad o selectividad sean crecientes. ¡Y! No me habían dicho que me había pasado en 5 minutos. Yo estaba embalado, es terrible. Bueno, sigamos en la tertulia, ¿les parece? Disculpen, no fue intencional. Señor árbitro, no.